Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Y por mi parte, bueno, pues seguimos con el estudio de suspensiones. Como ya está en la sexta parte ya de suspensiones. La verdad es que no esperaba tener que hacer tantas partes, pero claro, veo que si no se me hacen eternos los directos. No, entre que no dispongo de tiempo y que tampoco quiero liaros la pelota con cada directo como si esto fuera el último. Pues hombre, pues prefiero realmente que lo vayáis estudiando poco a poco, ¿no? Que se vaya digiriendo poco a poco. Los mecanismos de suspensiones, como ya dije desde el primer día, son mecanismos que cinemáticamente son relativamente sencillos. Son sencillos de estudiar. Ahora, el problema aquí es que entra la dinámica en juego, no las fuerzas. Y entonces, claro, ahí ya es un mecanismo que hay que estudiar porque dentro de su sencillez cinemática luego es muy complejo a la hora de diseñar. Así que bueno, en el último capítulo ya empecé con la suspensión independiente. Vimos la suspensión independiente de tipo pilar deslizante. Acordaros que era una suspensión que se usaba en ejes directrices en coches de principios del siglo XX. Y era una suspensión de tipo independiente porque, como ya os dije en la definición entonces, la vuelvo a repetir ahora, una suspensión independiente es aquella que funciona de tal manera que el movimiento vertical de una rueda no afecta a la rueda del otro eje. No afecta en demasía, es decir, no hay movimientos parásitos transmitidos, etcétera. Al final siempre va a afectar un poco porque en realidad los mecanismos no se pueden aislar totalmente, ni del entorno, ni en el vehículo, ni dentro del vehículo. Entonces, en ese aspecto, bueno, pero sí va a haber un aislamiento mucho mayor que en una suspensión rígida. Entonces, esa es la definición o esa es la característica principal de una suspensión independiente, que tiene que ser capaz de aislar casi por completo una rueda o las ruedas de un lado del eje con respecto a una rueda o las ruedas del lado del otro, del mismo eje, del otro lado del mismo eje. Y como ya vimos en el último capítulo, vimos la suspensión por pilas deslizantes, suspensión Dubonet, que se denominaba un tipo de suspensión especial que se popularizó sobre todo en a finales del periodo de entreguerras y ya a partir de hasta finales de los casi a principios de los 50. Y luego la suspensión de eje oscilante, que de hecho todavía se sigue usando, incluso en vehículos de trabajo, vehículos profesionales y transporte especial, etcétera, se sigue usando ese tipo de suspensión. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el estudio de la suspensión independiente. Vamos a ver otros tipos más de suspensión independiente y siento que no voy a poder terminar porque son bastantes. Y la suspensión multibrazo y multilink y algún otro tipo de suspensión que tengo que dedicarle también tiempo. Perdón. Entonces, hoy vamos a ver un tipo de suspensión muy famosa y unas derivadas de esa misma suspensión, porque en realidad hay otros tipos de suspensiones independientes que son derivadas de esta que os voy a hablar hoy. Entonces voy a empezar por la suspensión de doble triángulo, también denominada de doble trapecio, de paralelogramo deformable, de doble brazo, double wishbone en inglés. Todos son el mismo tipo. Ya lo dije en el anterior capítulo, cuando me despedía. Son muchas denominaciones, distintas denominaciones para un mismo tipo de suspensión. Esta suspensión que se empleó por primera vez en los años 30 en... Perdón que me están llegando aquí notificaciones. Se empleó por primera vez en los años 30 por la compañía Packard, por General Motors, por LaSalle, por Buick y por Oldsmobile. Luego Ford, Chrysler y la misma General Motors, después del año 49, abandonarían los sistemas Dubonet en el eje delantero y también adoptarían este sistema de suspensión de doble triángulo. Ahora después lo veremos el por qué, porque la adopción de este sistema, que además es considerado posiblemente el más idóneo en la mayoría de casos de uso que va a presentar la suspensión de un automóvil, pero ahora iremos viendo por partes. En Europa sería Citroën la primera en introducirlo, en el Rosalie y luego en el Traction Avant también introdujo la suspensión de doble triángulo, aunque Citroën se haría famosa luego por otro tipo de suspensión. Pero Citroën introdujo la suspensión de doble triángulo. De hecho estuvo usándola luego en modelos como el C5, pero eso fue luego ya mucho más adelante. Perdonadme, pero es que estoy hoy irregular. Fiat también la introdujo.
lo mismo, aquí cuando se abandonó el sistema Duonet, algunas de las marcas que lo abandonaron introdujeron esta suspensión de doble triángulo. Además tenía muchísima más ventaja con respecto al Duonet. Aunque en cuanto a suavidad de funcionamiento, el Duonet y esta suspensión no se miraban de tú a tú, ¿no? Podríamos decir. Fiat los introdujo en sus 1400 y 1900 y ya el resto de fabricantes europeos lo irían introduciendo paulatinamente. Los alemanes, Audi, Mercedes, BMW irían introduciéndose en esto más adelante. El sistema, ya digo que consiste, el sistema más básico de este tipo de suspensión consiste en dos brazos transversales, los cuales os he señalado ahí en la imagen en azul. Veis un brazo superior, un brazo inferior. Los brazos tienen forma de A, generalmente son por eso se denomina la suspensión de doble triángulo, porque lo normal es que los brazos tengan una doble unión con el chasis, en lo que es la parte del chasis, una doble unión, un cojinete que les permite girar para poder hacer el movimiento vertical de la rueda, y luego una única unión, ese brazo en su vértice, ese brazo con forma de triángulo, en lo que primeramente era el pivote de dirección. Os lo he señalado ahí en amarillo, eso es un pivote de dirección. Realmente ahí no hay una mangueta, lo que hay es un elemento que lo que hace es permitir, mediante un sistema de varillaje, que veis las dos flechas rojas, transmitir la dirección con el volante. Se transmite ese sistema de empujadores y esos son los que se encargarán de girar la rueda mediante el pivote de dirección. Y el brazo inferior, como veis, exactamente igual, anclado al pivote de dirección por la parte inferior. Y esto permite, además de poder acompañar el movimiento vertical de la rueda, también poder hacerla girar. Y como os digo, la forma de los brazos es en forma de A. Se hacía con triángulos, realmente se hacía con triángulos, con brazos con triángulo de doble brazo, quería decir. Luego también se ha hecho con trapecio, en este caso también con forma de A, pero ya es una sola pieza estampada, ¿no? Pero generalmente y en su inicio era un verdadero doble triángulo. Y estamos hablando de doble brazo que forma una A. Bueno, pues este sistema de suspensión pasa por ser, ya digo, esta es la forma más básica. Acompañaba ese pivote de dirección, acompañaba el movimiento vertical de la rueda. Y la gestión de la geometría de suspensión, como podéis ver aquí, es mucho más eficaz por el sistema, por una cuestión muy sencilla, porque tenemos ahora en el pivote de dirección tenemos el brazo superior, bueno, el triángulo superior en este caso, y el triángulo inferior. Ahora ya son dos elementos, además, que están separados por cierta distancia, los que están controlando que la rueda tenga siempre una caída controlada, o sea, su camber y su convergencia sean lo más estables posible, ¿no? Que no haya, que con el esfuerzo que genera la propia rueda hacia adentro e intenta meterse dentro de la carrocería, pues que esos brazos impidan precisamente ese movimiento y así se mantenga mucho más estable el movimiento del vehículo. Entonces, con este tipo de suspensión es más sencillo, por el tema de que son brazos transversales, y entonces para controlar las caídas es un sistema que está bastante bien. Este tipo de suspensión, como digo, al principio, os he dicho, tenía esos dobles triángulos y utilizaba lo que es el pivote de dirección para unir esos dos triángulos. Aquí tenéis un sistema ya de contrapecio inferior y con un triángulo superior, ¿no? Y veis cómo esa pieza que he dibujado, esas líneas en azul, eso es una mangueta. Aquí ya se sustituye el pivote de dirección por una mangueta. El mecanismo de dirección está en el trapecio inferior. En la parte, veis que está si veis en el trapecio inferior y adelantáis un poquillo la mirada desde la mangueta hacia la parte izquierda de la imagen, veréis que ahí está el pivote de dirección. Ahí es donde realmente iría el mecanismo de dirección, que hará girar todo el conjunto, la mangueta y todo el conjunto. Y bueno, se me olvidó comentaros antes, el muelle y amortiguador, o el strut, que se denomina, también en la McPherson se denomina exactamente igual, como la torreta, se colocan en el interior del triángulo, parte desde el triángulo inferior hasta el triángulo superior, o desde el trapecio inferior hasta el trapecio superior, depende ya de lo moderna que sea la suspensión. Pero todas tienen el mismo esquema, exactamente el mismo.
Y se denomina de paralelogramo deformable, voy a ponerlo en la imagen anterior, porque si unierais esas flechas azules, esos vértices de las flechas azules, veríais que lo que forma es realmente un paralelogramo en algunos casos, ¿no? Y paralelogramo deformable, ¿por qué? Pues porque cuando la rueda va subiendo o bajando, ese paralelogramo va cambiando de forma, básicamente. Aquí en esta suspensión, lo que es el amortiguador está más adentro de la imagen, que por eso no se puede ver. Y en esta suspensión, que es más compacta, es un diseño más compacto, ya más moderno, veis dónde está la torreta y el muelle amortiguador. El muelle amortiguador en este caso no trabaja como un brazo de reacción, sino que simplemente trabajan como elemento elástico y elemento amortiguador, en su concepción más pura, ¿no? En este caso. Entonces, una de las ventajas de la suspensión de doble trapecio o de paralelogramo deformable, o como queráis llamarla, ya digo, doble triángulo, todas es lo mismo. Es que podemos reducir el tamaño del muelle y del amortiguador de manera que podemos reducir las masas no suspendidas. Y también podemos reducir la masa no suspendida porque tanto el brazo superior como el inferior pueden ver reducido también su tamaño, ya que el uno apoya al otro en las diferentes exigencias de la rueda, en las diferentes exigencias que va a encontrar a lo largo de su camino, ¿no? En este caso, pues, tanto ya no solo para absorber baches y demás, que eso también es importante, sino para controlar el cabeceo y el balanceo. Esta suspensión, la verdad, que trabaja muy bien en ese aspecto y la verdad es que se popularizó bastante. Repito que la gran ventaja de esta suspensión es mantener casi vertical el movimiento de la rueda. Es verdad que describe un pequeño arco porque siempre el brazo superior va a ser un poco más corto su radio de acción, o sea, digamos la distancia que hay desde los anclajes del chasis hasta el anclaje a la mangueta, en este caso concreto, veis que es menor que la distancia que hay en el brazo inferior. Y esto se hace adrede para que cuando el vehículo balancee en una curva, va a ocurrir ese balanceo, aunque lo controles con barra estabilizadora, etcétera. El tema, lo que quieres conseguir en este caso es que la caída de la rueda exterior sea siempre negativa, para que tengas el máximo apoyo posible cuando estás girando en una curva. Esa va a ser una de las grandes ventajas de esta suspensión, y la disposición, como he dicho, más habitual del muelle amortiguador es esta que estáis viendo. Y generalmente un poco inclinada para llevar también los centros de rotación de la suspensión y los centros de masa lo más adentro posible del vehículo. En mecanismos iba a decir, en mecanismos donde se usa este tipo de suspensión, donde el eje es tractor, un eje motriz, la unión que se hace inferior a la mangueta se tiene que hacer mediante homocinética. Y el caso, bueno, como digo, esa es la gran ventaja de esta suspensión. El camber, como os he dicho antes, dependerá de la diferencia de longitud entre el brazo superior y el brazo inferior. Y cuanto mayor sea esa diferencia, siempre el brazo superior va a ser más corto que el inferior, o el trapecio superior va a ser más corto que el inferior. Pero cuanto mayor sea esa diferencia, mayor caída vamos a tener también, o mayor caída le vamos a dar a la rueda, sobre todo cuando el coche balancee. Y eso es bueno, porque vamos a implementar caída negativa en la rueda exterior y vamos a maximizar la huella de contacto de ese neumático. Como digo, bueno, pues se describe un muy pequeño arco. Realmente no es algo que tampoco sea nada especial. No es como, por ejemplo, los ejes oscilantes, que el arco era bastante evidente. Esto es bueno también porque la distancia del centro de la rueda al eje longitudinal del vehículo se va a mantener siempre estable, y entonces no hay que añadir postizos a las juntas homocinéticas, por ejemplo, a lo que es los semiejes de transmisión, a los palieres, no hay que añadirle postizos, etcétera, porque la longitud siempre va a ser exactamente la misma. No va a haber ningún problema en ese aspecto en ejes motrices. Y el único problema real que ha tenido esta suspensión, y por lo que en muchos vehículos no se usa, aún a pesar de que es mejor suspensión o mejor esquema a priori, yo siempre digo que a priori, hombre, un esquema te puede ofrecer mejores garantías que otros. Luego después ya tú tendrás que poner bien a punto esa suspensión, y entonces ahí ya es donde viene el trabajo de ingeniería,
el cual puede hacer que una suspensión que a priori no parecía que fuera la más idónea, de repente funciona mejor que otra suspensión que sí, que a priori era más idónea, pero no se ha puesto bien a punto. En este caso concreto, como digo, el único problema que hay es lo que ocupa la suspensión, el volumen ocupado por la suspensión, y en vehículos con motor transversal, que son la inmensa mayoría de vehículos que puedes ver por la calle, sobre todo la inmensa mayoría de vehículos que tienen la clase media y la clase trabajadora, lo que vais a ver realmente es que son suspensiones de otro tipo, con otros esquemas que ocupan menos espacio, por tema de volumen ocupado. Los coches tendrían que ser bastante más anchos y eso ya sería un problema bastante serio. Ya de hecho ya son bastante anchos. Entonces si le añadimos este tipo de suspensión ya sería aún peor. Y eso es realmente lo que ha hecho que esta suspensión no esté más popularizada todavía de lo que está. Se usa estos esquemas de suspensión se han usado mucho en berlinas y en vehículos grandes, ¿no? Pero sobre todo con motor longitudinal. Pero bueno, es un peaje que hay que pagar por este tipo de suspensión y es lo único que ha frenado su extensión, ¿no? a una inmensa mayoría de vehículos, porque tampoco es un mecanismo que sea excesivamente complejo de fabricar. O sea, puede ser un poquito más cara que una suspensión rígida, pero seguramente, pero no, tampoco es que se vaya de madre de precio. Y aquí os pongo un esquema también de este mismo tipo de suspensión, pero esto era algo común en ejes motrices y era sustituir uno de los trapecios, el superior o el inferior, en este caso el superior, en este Jaguar. Esto es un esquema de un Jaguar, el cual el mismo semieje sirve de brazo de suspensión, y tenemos un brazo inferior y el semieje que, además de transmitir potencia a la rueda, servirá también de brazo de la suspensión. Y veis cómo está el strut puesto también inclinado, anclado al chasis por una parte y anclado al brazo inferior por la otra, en un esquema que recuerda algo a la McPherson, pero ya os digo, esto es exactamente igual. Es un esquema de doble brazo o de paralelogramo deformable. Lo único que ocurre aquí que como os digo, el semieje en este caso hace las veces de brazo, en este caso de brazo superior, pero también otras veces se sustituye el semieje, se lleva más abajo para llevar el centro de gravedad un poco más abajo si el diferencial está más abajo y el chasis va muy bajo. Se puede hacer, y entonces lo que se hace es que el brazo que se sustituye es el inferior y el superior se deja como estaba. Ahora pasamos al siguiente tipo de suspensión, que por cierto, sistema de doble brazos longitudinales. En este caso es similar cinemáticamente, es prácticamente idéntico al anterior sistema. Lo único que aquí los brazos, que los he dibujado en amarillo, veis esa flechita amarilla, están colocados de manera longitudinal. Pueden ser brazos tirados, como en este caso, o brazos arrastrados. Podrían ser brazos que fueran, en vez de en esa posición, fueran justo hacia atrás y que la rueda fuera la que arrastrara a ellos. O brazos empujados, que también se denomina. En azul os he colocado lo que serían los elementos elásticos en esta suspensión, que antes de seguir explicando, para que no se me olvide, esta implementación la hizo Volkswagen por primera vez en su tipo 1 y derivados de este tipo 1. Esta es un chasis de ese tipo 1 de Volkswagen, el cual, como os digo, veis dónde lleva, en este caso solo amortiguador. El strut en este caso es solo amortiguador, y veis que va anclado al chasis y a la parte inferior de ese pivote de dirección, porque esto es un pivote. Luego tenéis esos dos brazos longitudinales para control de movimiento, y esos dos brazos longitudinales van anclados al mismo pivote y a la parte delantera al elemento elástico, que el elemento elástico en este caso es una barra de torsión que iría en esa longitud que os he puesto en azul. Iría directamente al chasis por un punto, como todas las barras de torsión, y por el otro punto a esos brazos de suspensión. En este caso, os repito, el elemento elástico es una barra de torsión, no es un muelle. Y tenemos el strut, en el que solo se estaría formado por ese amortiguador. Esto fue en el Volkswagen tipo 1 y derivado. Citroën también lo implementaría más adelante en su SM, con brazos acodados. Y esta es esa suspensión derivada de la del DS, que también el DS utilizaría la suspensión de doble brazo.
y que es derivada del 2 caballos, aunque el 2 caballos no es suspensión de doble brazo, es suspensión de un solo brazo longitudinal, la cual luego tenía una serie de características particulares. El sistema básico original, como he enseñado, es ese de la foto, que luego se vería sustituido ese pivote de dirección por una mangueta con rótulas articuladas, como la mangueta que os he enseñado antes en la anterior imagen donde se veían los dobles triángulos y esa mangueta. Y luego después ya eso fue ya en el año 66, y luego ya en el 73 abandonaría este esquema ya definitivamente por la McPherson. Las ventajas de este doble brazo era reducir masas no suspendidas y sobre todo una cosa, el espacio que ocupa este tipo de suspensión es menor. Como veis, el volumen que ocupa este tipo de suspensión es menor y se puede aprovechar más el espacio en el mismo eje de la rueda entre ruedas que lo que era la suspensión de doble triángulo, ¿no? Y de hecho por eso Citroën apostó mucho por este tipo de suspensión realmente. Como digo, reducir masas no suspendidas, los brazos podían ser bastante esbeltos. El usar doble brazo hace que incluso reduzcas más la masa que si tienes que usar un solo brazo. Y además, en el caso de las hidroneumáticas, que os voy a poner aquí a continuación, este es el ejemplo de la suspensión del 2 caballos, que era de un solo brazo, pero aparte del 2 caballos luego tenía que añadir una serie de elementos para poder controlar. Con todo y con eso no llegaron a controlar el balanceo lo suficiente. Habréis visto imágenes del 2 caballos muy, muy, muy inclinado. A pesar de la gran estabilidad que tenía el coche balanceaba mucho, demasiado. Pero era una suspensión realmente bastante cómoda. Bueno, pues como digo, en la ventaja de la suspensión de doble brazo longitudinal frente a las suspensiones, frente a la otra suspensión que hemos visto antes, la de doble triángulo, en la hidroneumática viene mejor porque el punto de aplicación de la fuerza al actuador está bastante más cercano que con respecto al uso de otro tipo de suspensión con el mismo actuador hidráulico. Entonces, en este caso es una ventaja porque reduces la distancia y concentra un poco más las masas y reduce un poquito, mejor dicho, rebajas el centro de gravedad de todo el mecanismo. Y aquí veis la suspensión del DS, veis esos dos brazos acodados que os lo he dibujado en azul, en rojo. En azul está lo que es el mecanismo de dirección propiamente dicho de la rueda. Y veis como en este caso son brazos arrastrados, veis los dos pequeños brazos y veis todo el intríngulis de la suspensión hidroneumática y veis realmente dónde va el depósito, la famosa esfera de la suspensión hidroneumática. Y veis dónde va situada, ¿no? En la parte trasera. Esto también hacía que tuvieras mucho espacio en la parte interior y que pudieras concentrar toda la suspensión en un pequeño volumen. Por eso digo que era una ventaja bastante importante con respecto a la de doble triángulo. El principal problema de esta suspensión era la gestión de la geometría, de la propia geometría de suspensión, sobre todo de la caída de la rueda, porque tenías menor control de cabeceo y balanceo al final. A fin de cuentas estamos hablando de una suspensión en la que en este caso concreto no tenemos los dos brazos transversales anteriores, no tenemos una transmisión mucho, o sea, digamos que en la suspensión anterior que os he puesto, la rueda va a intentar introducirse, ¿no? Va a intentar reducir la vía, porque es algo que suele ocurrir como reacción, ¿no? a una acción, en este caso, que sería la de intentar girar en una curva. Bueno, pues la rueda, por culpa de la fuerza centrípeta, va a intentar introducirse dentro. Entonces, con un brazo transversal es mucho más fácil controlar eso, porque estamos actuando directamente en perpendicular. Sin embargo, con estos brazos acodados, es verdad que viene bien por espacio ocupado, pero es verdad que también tiene un poquito más de problema a la hora de gestionar tiene un poco más de problema a la hora de gestionar ese cambio de caída de la rueda. Y entonces, bueno, era una suspensión que tendía bastante al balanceo y al cabeceo, aunque el hundimiento era bastante acusado, aunque luego después se fue reforzando con estabilizadoras que hacían que perdiera su gran ventaja, que era el confort. Es decir, al final rigidizaba un poco la suspensión y claro, ¿qué es lo que pierdes? Confort por el camino. Seguía siendo una suspensión muy confortable, pero ya no era esa suspensión tan sumamente confortable de las primeras que se inventaron. Y luego, sobre todo, el mantenimiento de esta suspensión era muchísimo mayor que el de una suspensión más convencional pasiva como podía ser la anterior, ¿no? Que hemos visto, con su sistema muelle amortiguador hidráulico convencional.
Entonces, bueno, esta suspensión realmente la desarrolló mucho más Citroën que cualquier otra marca. Y bueno, desgraciadamente pues no, el resto de marcas no llegaron a apostar nunca por esta suspensión. Y en cuanto a comodidad, es verdad que no tenía rival, a pesar de los pesares, pero tenía otros inconvenientes. Pero, repito, era una idea muy, muy inteligente. Y sobre todo, ya digo, en cuanto a comodidad, os repito, no hay rival a esta suspensión de Citroën. Y ahora vamos al ballestón transversal. Deciros que el ballestón transversal se ha usado en muchos tipos de suspensiones, incluso en suspensiones rígidas. Pero el ballestón transversal también se ha usado en suspensión independiente. No es un esquema en sí, ojo. Pero sí es verdad que es interesante hablar de él porque se ha utilizado hasta en competición. Alfa Romeo llegó a utilizarlo en competición. Y el sistema sustituyó inicialmente al pilar deslizante. En Europa lo introdujo la británica Humbler, denominado Even Keel System, si queréis buscarlo. Mercedes-Benz lo usaría en su modelo 170, en el W15. En Norteamérica fue Studebaker quien la introdujo como Planar Suspension y adaptada a los Jeep Willys también, para hacerlo un poquito más digamos, un poquito más suave, ¿no? Dentro de un orden, y sobre todo usable en carretera. Fiat también lo usaría mucho en los trenes traseros de los Fiat 500, por ejemplo, de los tracción trasera chiquititos. Porque además esta suspensión hace que reduzcas mucho masas no suspendidas y reduzcas mucho volumen ocupado. Es verdad que luego ahora veremos porque también tiene sus inconvenientes, claro, como todo. Y luego en los primeros modelos de tracción delantera también usó este tipo de suspensión, lo mantuvo hasta bien entrado los 80 con el Fiat Ritmo y similares. Y ahora actualmente, a pesar de lo sencilla que pueda parecer, o rudimentaria, mejor dicho, esta suspensión lo usa el Chevrolet Corvette, ha seguido usándolo hasta hace muy poquito, el Smart también, y algunos Volvo XC90 han usado este esquema de suspensión, que en realidad es un paralelogramo deformable, exactamente igual que la que os he enseñado al principio. Pero aquí sustituimos el triángulo superior, o el trapecio superior, me da igual, o el trapecio inferior, o incluso ambos se puede llegar a sustituir, pero eso ya es un poco más complejo. Lo normal es que se sustituya uno de los dos, y generalmente suele ser en el inferior, por el uso de una ballesta transversal, que en este caso hace las veces de elemento elástico y además de brazo de transmisión. La ventaja, sobre todo, reducción de espacio ocupado, rebaja del centro de gravedad. Un control de la geometría suficiente, sí, porque el propio ballestón va a evitar mucho, sobre todo ese cambio de convergencia, más de convergencia que el camber. El camber va a ser un poco más complicado de controlar, pero bueno, no hay una variación tampoco enorme. Y reducción de masas no suspendidas, que eso siempre es claro. La desventaja es que, bueno, esta suspensión, al utilizar también como elemento elástico el ballestón, no es tan progresivo como puede ser un muelle. Entonces el confort de marcha no es precisamente su fuerte frente a otras suspensiones independientes, pero hay que meterla dentro de esta terna de suspensiones independientes. Quiero que os fijéis bien en la imagen. El brazo de reacción, que es una bieleta de reacción en azul, y el ballestón propiamente dicho, que he dibujado ese arco rojo que conecta las dos ruedas. Como veis, hay una violeta de reacción precisamente para controlar la convergencia de las ruedas y controlar sobre todo que las ruedas no traten de irse hacia adelante o hacia atrás. Por eso he dicho lo de la convergencia. Y el ballestón se coloca en la posición en la que estáis viendo, no en la posición en la que se coloca generalmente un ballestón en una suspensión rígida, que sabéis que va de punta a punta y se coloca con el arco generalmente hacia arriba. No, en este caso concreto se coloca en dirección a la marcha. Y por eso actúa de una manera un poco diferente a lo que actuaría un ballestón tradicional o normal. Así que en ese aspecto, pues ya digo, no es un tipo concreto de suspensión, pero hay que hablar de él en suspensión independiente porque se ha usado como suspensión independiente. La suspensión, muy buena, es perplejo, por cierto. En la suspensión Bose que no llegaron a comercializar, salió. Sí, la recuerdo. No me acuerdo qué empresa fue la que diseñó eso. En realidad no es un esquema en sí, sino era más bien un sistema elástico diferente, si no recuerdo mal.
Tendría que mirarlo, porque es verdad que lo vi hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que sobre todo lo interesante de la suspensión era muy parecida a la hidroneumática en el tema de que era capaz de mantener la altura del vehículo muy estable. Pero ya te digo que tendría que volver a mirarla, porque ni recuerdo la compañía que lo diseñó, ni recuerdo exactamente los esquemas, ya no recuerdo exactamente. Sí, 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 totalmente. Eso sí lo recuerdo, porque además me acuerdo que lo leí en alguna revista entonces de las que de chico yo leía. Em, lo que pasa que ya te digo, no es uno, o mejor dicho, la suspensión Bose está basada en sistemas anteriores. Lo único que ocurre es que el control de esa suspensión era muchísimo más fino. Así que... Ah, bueno, pues sería, seguramente. Es más que probable. Perplejo. Ya te digo que tendría que volver a revisarla. Pero sí, sí, era bastante interesante. Y sobre todo me acuerdo que en los cruces de puentes, por ejemplo, el coche mantenía la carrocería totalmente estable. No balanceaba, no cabeceaba. Era impresionante. La verdad es que funcionaba muy bien. Pero lo que yo tengo entendido, si no recuerdo mal, es que lo que cambiaban era elemento elástico y amortiguador por una especie de sistema que no era hidroneumático, pero sí era algo parecido a la hidroneumática de Citroën, y entonces por eso eran capaces de mantener con interconexiones entre las ruedas de distintos ejes, creo recordar, y eran capaces de mantener la altura del vehículo totalmente estable. Pero sí, está bien que me lo hayas recordado, porque luego le echaré un vistazo por si en un siguiente directo hablamos de esa suspensión y de algunas curiosidades, porque tengo que hablaros todavía, que no he empezado, con frecuencias de oscilación, de elementos elásticos, y sería interesante hablar de esas cosas. Gracias por, gracias por recordármelo. Bueno, pues pasando ya del Ballestone, vamos a la suspensión, a otro tipo de suspensión que es muy popular, las ruedas tiradas o brazos oblicuos o brazos tirados, que ya vimos en un anterior capítulo en el que hablaba de suspensiones rígidas. No sé si os acordáis del famoso eje torsional, que lo han tenido infinidad de coches en sus ejes traseros. Peugeot, Citroën, Ford, Volkswagen. La lista es muy larga. Fiat también. Y sobre todo coches compactos, ¿no? Que necesitaban tener un maletero más o menos capaz dentro de un coche de dimensiones reducidas, y por lo tanto la suspensión no podía ocupar mucho espacio, ni a lo alto ni en volumen. Entonces los brazos tirados venían muy bien porque realmente ocupan muy poco espacio, sobre todo a lo alto. El tema es que entonces los brazos tirados iban conectados por ese eje torsional, y realmente al final lo que ocurría es que es una suspensión rígida. Cualquier movimiento de una rueda al final termina afectando a la otra. Es verdad que está mejor aislada que otras suspensiones rígidas, pero a fin de cuentas sigue siendo rígida. En este caso no. En este caso vamos a hablar de una suspensión totalmente independiente, que luego tiene... Creo que ya os estaréis dando cuenta de lo que pasa aquí, ¿no? Pero lo explicaremos igualmente. En este caso concreto, las ruedas tiradas o brazos tirados, bueno, ahora explico ya lo que es un brazo tirado y lo que es una rueda tirada, que no es exactamente igual. De manera general, como digo, un brazo tirado es un tipo de brazo muy usado en suspensiones rígidas, como he dicho antes, pero no necesariamente un brazo tirado, cuando veáis suspensión por brazos tirados, no necesariamente tiene que ser rígida, puede ser independiente, como voy a explicar ahora. Y si además ese brazo es el único o es el principal, entonces se denomina rueda tirada. Si el brazo tirado no es el principal, entonces es brazo tirado. Generalmente ocurre con los ejes torsionales. Con los ejes torsionales realmente los brazos principales son, sobre todo los de forma de H, es ese propio eje torsional, que es el que va a mantener todo en conjunto. Y por eso son brazos tirados. Pero si los brazos tirados además son el brazo principal en este caso, entonces sí. Entonces aquí sí se le denomina rueda tirada. Por eso la rueda tirada generalmente es un sistema independiente. Entonces se hizo muy popular en los Fiat 600, en el Simca 1000, en el BMW 700, esto en tracciones traseras. Y los pioneros de su uso en delantera fueron los Citroën 2 caballos en el eje trasero, los Renault 4, que este es el esquema básico del Renault 4, de la suspensión del Renault 4, este que os estoy enseñando aquí. Y a partir de los 60 que se extiende a todos los vehículos populares europeos. Incluso los ingleses también sucumben a este tipo de suspensión. En los 70 y 80 fue el sistema independiente para ejes traseros más popular en las berlinas de un montón de clases. Exceptuando Mercedes y Jaguar. Mercedes y Jaguar fueron por su camino,
Pero el resto de berlinas muy populares, muchas de ellas usaban este sistema porque además de ocupar menos espacio y menos volumen, es un sistema independiente con las ventajas que tiene en comodidad. En cuanto a comodidad, un sistema independiente. La manera más básica, aquí lo veis, el esquema más básico de una suspensión consiste en un brazo longitudinal unido en un extremo a un elemento elástico. Generalmente suele ser una barra de torsión. Y en el otro al cubo de la rueda directamente. Nada de manguetas, ni nada de uniones con vialetas, etcétera. No, ni rótula. En este caso vamos directamente al cubo de la rueda. ¿Y esto hace qué va a suceder? Bueno, pues que la rueda va a describir un arco. Y ahora os explico el porqué de este esquema, que no es que esté mal dibujado. O sea, efectivamente la rueda de un lado del eje trasero o del puente trasero, en este caso podríamos considerar puente trasero, sí va a estar un poco más retrasada con respecto a la otra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la barra de torsión va desde mi brazo tirado, desde mi rueda, desde lo que es el brazo de control de la suspensión, hasta el otro lado del chasis, a todo lo ancho del vehículo. Y en el caso contrario igual, en la otra rueda exactamente igual. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que mi barra de torsión está ocupando un volumen que la otra barra de torsión no puede ocupar, es imposible. ¿Qué hago? Pues las coloco paralelas, lo más cercanas posible la una a la otra. Pero claro, ¿eso qué es lo que ocurre? Que mi vehículo va a tener una batalla diferente en el lado izquierdo al lado derecho. Eso ocurría en el R4, eso ocurrió en modelos del R5 también, de Renault. Y ocurría en otros modelos también, pero os pongo esos ejemplos porque son los más populares. Y es muy gracioso porque eran vehículos que, aunque es verdad que la variación es muy pequeña, pero efectivamente son vehículos que tienen batallas diferentes según desde donde miremos, porque en el eje delantero se usaba un esquema McPherson o se usa otro tipo de esquema, el cual, bueno, pues mantienen las ruedas alineadas en el mismo eje, son coaxiales. En este caso no, en este caso el eje transversal de cada rueda está colocada una un poquito más atrás de la otra. Y esto hace que tenga un comportamiento un poquito particular este tipo de vehículos. Que bueno, que una vez que los dueños ya aprenden a manejarlo, pues no es peligroso, no estamos hablando de peligroso, pero sí es un comportamiento un poco particular. El tema es que además, añadir a esto, la rueda va a describir un arco en cuanto a el eje longitudinal de nuestro vehículo. No es el arco del que hemos hablado antes en la suspensión de doble triángulo, en la cual la rueda al subir o bajar describe un pequeño arco. En este caso no, en este caso el arco lo va a describir en dirección longitudinal al vehículo. Y esto va a hacer que va a ocurrir, pues que la batalla va a variar en función de si estamos frenando o acelerando. Y esto es muy interesante también porque el comportamiento del vehículo también se va a ver un poco comprometido en ese aspecto. Por eso digo, esta suspensión es muy particular y fue muy popular, ya digo, porque es verdad que es sencilla. Y aquí vais a ver un ejemplo. Este es un R4 por debajo, veis perfectamente dónde va la barra de torsión. La roja de abajo es precisamente la de este brazo, y la otra barra que está justo paralela, esa barra es la que gobierna la otra rueda del otro eje. Por eso os digo que al final una rueda siempre va a estar un poquito más retrasada que la otra con respecto a ese mismo eje trasero. Así que, bueno, el amortiguador, que no lo he dibujado, pero lo veis ahí perfectamente, que está en el brazo tirado. Veis que el amortiguador está más o menos más cerca del cubo de la rueda. En este caso concreto, bueno, pues porciones de espacio. Y el elemento elástico es esa barra de torsión, básicamente. El comportamiento de esta suspensión, como digo, es particular por eso, porque realmente al describir un arco de manera longitudinal la batalla cambia. Eso sí, la vía no cambia. En este caso el brazo es lo suficientemente, como el cubo va anclado rígido, el brazo es lo suficientemente fuerte, como veis, un brazo bastante grande, para poder evitar que la rueda se meta hacia adentro. Aquí no necesitamos soluciones tipo brazo de reacción o tirante de reacción, como sí se podrían necesitar en otro tipo de suspensiones. La misma de doble triángulo, si queremos reducir mucho las masas no suspendidas, al final tendremos que usar un tirante de reacción para evitar ciertos movimientos parásitos de la rueda. En la tracción delantera, este arco, y lo que os he dicho, ¿no? que realmente la batalla cambia. En una tracción delantera, como ocurría con el R4 o con el R5 o con algunos modelos de R5, no estamos hablando de nada grave. No es algo que vaya a hacer que el comportamiento del vehículo sea peligroso. Pero hay una cosa, y es que si le pasa lo mismo que al sistema de pilar deslizante que os expliqué en su momento, en el anterior capítulo.
En la tracción delantera, ya digo, repito, no es grave, porque como es en el eje trasero no ocurre nada especial. Pero en vehículos de tracción trasera, y ya os lo expliqué, en eje oscilante, el problema que hay con este tipo de suspensión, tenemos el brazo longitudinal de control y entonces vemos que cuando el vehículo echa peso sobre la rueda en vez de patinar lo que va a hacer es girar sobre su propio eje. Va a generar un momento que se va a oponer a ese peso de la carrocería y la rueda va a apoyar en su flanco. Se va a girar y va a apoyar en su flanco. ¿Por qué? Porque la carrocería entera va a hacer girar el brazo y como el brazo está anclado rígido al cubo de la rueda, va a transmitir esa inclinación a la rueda trasera. Y eso sí puede llegar a ser peligroso, lo mismo que pasaba en la suspensión de eje oscilante. ¿Y cómo se solucionaba eso? Pues al igual que en los ejes oscilantes, se utiliza en vez de un brazo, se utiliza un trapecio, un triángulo, algo parecido. Y veis cómo se colocan los ejes de pivote de esos brazos, cómo cruzan, ¿no? ¿Por qué cruzan? Pues precisamente para eso, para evitar que la rueda trate de meterse hacia adentro y evitar precisamente ese efecto que ya os denominé en el anterior capítulo, ya os dije que se denominaba tack under o no me acuerdo de la traducción en español. Bueno, perdonadme, cuando me acuerde luego ya os la digo. Y que al final, ya digo, en vez de patinar la rueda y derrapar, que sería algo más lógico, lo que ocurre es que al transmitirse esa inclinación de la carrocería a la rueda exterior termina también por inclinarse y apoya solo en el flanco. Reduce muchísimo su huella de contacto, la rueda sigue girando y puede llegar a ser muy peligroso porque puede llegar a provocar hasta el levantamiento de la rueda contraria del mismo eje. Entonces, en este caso concreto, bueno, pues ya digo, se evita con el uso de ese tipo de brazos oblicuos, que lo que hacen es cambiar el pivote de la suspensión y entonces, o mejor dicho, el centro de pivote de la suspensión y por lo tanto ya las ruedas ve impedido o mejor dicho, la carrocería ya no transmite ese movimiento, esa inclinación a mi rueda exterior. Así que los 600, sí, efectivamente perplejo, sí, el ballestón transversal era sobre todo los 600 y digo porque ocupaba poco espacio, era un coche muy pequeño y tenías que maximizar el espacio interior. Como dato para que investigue la suspensión electromagnética. Muchas gracias, perplejo. Pues ya digo, lo miraré porque era una suspensión, repito, bastante interesante. Y por mi parte, pues deciros, hoy iba a ser bastante cortito y al pie, ¿no? Porque no tenía tampoco mucho tiempo. Lo vamos a dejar aquí, en este tipo de suspensión. La suspensión de brazo tirado. Recordar, brazos tirados son cualquier tipo de brazo que se coloca de manera longitudinal y que se conecta a la rueda y a un elemento elástico por el otro extremo, generalmente a un elemento elástico. Otras veces se coloca directamente al chasis, se deja oscilar y el que controla el movimiento es otro brazo extra o el propio amortiguador muelle son los que controlan ese movimiento vertical de la rueda y el brazo solo sirve de guía. Eso sobre todo ocurre en suspensiones de eje transversal, las suspensiones de, como he dicho antes, suspensiones tipo rígido de eje torsional, donde el control vertical para que la rueda no termine de hundirse se realiza mediante el propio amortiguador muelle actualmente y ese eje torsional es el que hace las veces de control transversal, de control de la vía y de control del movimiento de la rueda. Y los brazos son simplemente brazos tirados, que oscilan, son como los brazos oscilantes, pero en sentido longitudinal. En el caso concreto de este tipo de suspensión que os he enseñado son ruedas tiradas. ¿Por qué? Porque el brazo es el principal brazo de la suspensión y es el que no solo ya simplemente guía a la rueda, sino que controla el movimiento. Porque va conectado, como habéis visto en el esquema anterior, os lo pongo antes ya de cortar esto. Como habéis visto en el esquema anterior, van conectados a esas barras de torsión. Entonces, en este caso, prescindimos del muelle y solo tenemos el amortiguador, como veis aquí en la foto del R4. Y para mayor control en ejes motrices, cuando el eje no es motriz, no hace falta hacer todo esto,
Pasaba en los ejes oscilantes pasaba exactamente igual por el mismo problema, ya os digo, por ese famoso tack under. Pero en ejes no motrices, si el eje trasero no es motriz, no hay ningún problema porque la rueda no se le está transmitiendo un par de giros y por lo tanto la rueda no va a generar un momento contrarrotante, el cual va a hacer que al final termine por levantar la carrocería. Eso no va a ocurrir en un eje que no es motriz, en un eje trasero que es convencional. Así que luego lo veo entero, que llegué tarde, nada, perplejo, no pasa nada. Por mi parte, como os digo, pues nada, era repasar otros 3 tipos más de esquemas de suspensión, como he dicho antes, el esquema de doble triángulo, que tiene muchísimos nombres, os lo vuelvo a repetir: doble triángulo, paralelogramo deformable, doble trapecio, double wishbone en inglés, sistema de doble brazo, paralelo, muchos nombres para el mismo tipo de suspensión. Un tipo de suspensión que además tanto cinemática como dinámicamente es quizá de las más... es relativamente sencilla cinemáticamente, luego dinámicamente todas las suspensiones tienen sus problemas, pero es quizá de las más efectivas y eficientes, la famosa suspensión de doble triángulo. Luego una derivación de esta, bueno, más bien un sistema cinemáticamente exactamente igual al de doble triángulo o similar, que es la de doble brazo longitudinal, acordado, Citroën DS, derivada del 2 caballos, y luego ya, bueno, pues el resto de coches no de Citroën, pero que fue Volkswagen la que primero lo utilizó con su tipo 1 y derivados de ese tipo 1. Y simple, doble brazo longitudinal, en este caso colocando en posición longitudinal. En el caso de los Citroën, acodado para poder luego hacer mejor la transmisión al sistema hidroneumático y para reducir también la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza al sistema hidroneumático y los propios brazos, para ocupar menos espacio y para también rebajar el centro de gravedad de la suspensión. Y luego el ballestón transversal, que como he dicho no es un tipo en concreto de suspensión independiente, pero sí es verdad que se ha usado el ballestón como elemento elástico en suspensión independiente. Porque ya os lo enseñé en suspensiones rígidas, tenía mucho sentido en suspensiones rígidas, pero en suspensión independiente, aunque parezca que no lo tiene tanto, sí es verdad que se ha llegado a usar. Por abaratamiento, básicamente, pero necesitabas también las ventajas de una suspensión independiente. Entonces, bueno, se trataba de colocar ese ballestón como a la vez de como elemento elástico como brazo de control. Bueno, no funciona tan suave como puede funcionar otro tipo de suspensiones, pero hay que hablar de él y hay que estudiarlo. Y por último, la suspensión de ruedas tiradas, que como he dicho ya, las ruedas tiradas son aquellas cuando el brazo tirado es único o principal. Puede haber un tirante de reacción, pero el principal va a ser ese brazo tirado, entonces se denomina rueda tirada. Y que, bueno, ya habéis visto, en ejes traseros se popularizó mucho en los 5000, BMW 700, el Fiat 600 también, el Citroën 2 caballos y el R4 lo usaron en ejes traseros, pero no eran motrices. Ellos eran tracción delantera, pero luego en el eje trasero usaban este tipo de suspensión de rueda tirada y que se extendió como la pólvora, ¿no? en el resto de coches europeos populares, porque es una suspensión que ocupa bastante poco espacio y que es bastante un mecanismo relativamente sencillo y bastante útil. Así que nada, pues particularmente deciros que aparte de esto, que muchísimas gracias a los nuevos seguidores del canal, que el canal sigue aumentando el seguimiento, y muchísimas gracias por el apoyo que siempre dais, y espero que a ver si durante la semana puedo seguir completando todo esto y ya termino con suspensiones y me meto también en harina de otro costal, que también tengo ganas ya de cambiar de tema, y a ver si empiezan las presentaciones también de los equipos y sobre todo los test. Cuando ya los test de Fórmula 1 ya tengan lugar, pues a ver si podemos hablar de ellos y ya está. Por mi parte, pues como he dicho, despedirme, daros las gracias como siempre